de repente yo vi que una mujer murió en la tierra. Yo vi que en la tierra se murió una mujer blanca. Y esta mujer se murió de enferma. Y yo vi que esta mujer venía volando, pero yo ya había visto muchos pasar por ahí. Los demonios se burlaban y se iban al precipicio. Pero cuando yo vi a esta mujer que venía cayendo hacia abajo, yo miré sus piernas y sus piernas eran blancas y yo miré sus piernas conocidas. Entonces yo me regresé para mirar quién era, porque yo sabía que yo conocía esas piernas. Entonces yo me bajé nuevamente ahí donde estaban los demonios feroces. Y aquella mujer iba pasando. Y cuando yo le vi su rostro, yo vi que esa era Magali Gutiérrez. Yo vi que ella iba pasando. Pero en ese entonces, ella era miembro de mi iglesia. Ella estaba en la iglesia. Y yo comencé a gritar. Y comencé a pedir piedad. Y comencé a llamar a Jesús. Y yo le decía a Jesús: ella es cristiana, ella es de mi iglesia. Y yo le decía a Jesús: pero ella te ha aceptado, ella es cristiana. Y yo le decía: Señor, ella no. Y yo le decía: ella no, Señor, ella no pertenece aquí. Pero el Señor no me escuchaba. Pero no había nadie que me pudiera ayudar, porque aquel lugar era desierto, era solo, era caliente, era terrible. No hay sonrisa, no hay una conversación, no hay niños, no hay árboles, no hay agua, no hay nada. Es una desolación terrible, es un infierno. El Señor no me escuchó ni me contestó. Yo seguía clamando, yo seguía gritando, yo seguía diciéndole al Señor que ella no le pertenecía a ese lugar. Y de repente yo escuché una voz que habló. Y una voz me dijo: dice, no, este es el lugar que le corresponde a ella. Y yo dije: Señor, ¿por qué si ella es cristiana? Y el Señor me dijo: escrito está, lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y ella en la tierra se casó con un hombre que no le pertenecía. Ese hombre era de otra mujer y ella se casó con él cometiendo adulterio toda su vida, y este es el lugar que le pertenece. Y yo me quedé callada escuchando aquella voz nomás. Y ella pasó directamente por el hoyo al infierno. Y yo dije: Señor, yo quiero salir de aquí, yo no quiero estar aquí en este lugar. Me atormentaba y tenía mucho miedo por los demonios. Y el lugar no es un lugar para detenerte ni para contemplar nada, sino que al estar ahí quieres salir lo más rápido que puedes. Y venía caminando para arriba, venía caminando porque ella ya se había ido al abismo y yo sabía que ella no podía salir de ahí. Antes que ella, yo vi a un hombre. Ella todavía vive y ella todavía está en esta tierra, ella no ha muerto. Pero también vi a un hombre que todavía vive, él también está en esta tierra y él es pastor. Y yo lo vi cuando él murió en la tierra y cuando él iba bajando para allá, y él llegó ahí a ese lugar, y cuando él se detuvo en medio del abismo, en medio de aquel vapor, su mitad de su cuerpo se fue adentro y él alzó sus manos y levantó su cara y apretó sus puños y hacía los gestos que nunca se han visto en la tierra. Pero él conocía palabra de Dios y él sabía que ese era el lugar que le pertenecía por el pecado que él había estado haciendo en la tierra. Pero él es pastor, él todavía está vivo. Yo quería salir solamente de aquel lugar, pero yo miraba los gestos que en la tierra no se ven, unos gestos de terror, unos gestos de dolor que en la tierra no se ven. Esos eran los que yo miraba en aquellas personas que iban pasando como ese pastor.
Yo quise salir rápido del lugar. Yo quise salir de ahí y venía caminando de regreso para arriba, para el primer lugar donde estaban los demonios. Yo venía caminando hacia arriba porque yo pensaba que yo podía salir de ahí caminando. Yo sinceramente no entendía lo que estaba pasando. Yo no sabía que el Señor me había llevado en el Espíritu. Yo pensaba que yo caminando podía salir de aquel lugar. Y comencé a caminar para arriba. Y de repente yo vi que un hombre venía volando, venía bajando hacia abajo, venía cayendo hacia abajo. Y yo miré a aquel hombre que venía, pero yo iba saliendo, no quería regresarme. Pero cuando pasó a la par mía, yo miré que era mi padre. Yo miré que era mi papá el que iba. Y yo me regresé otra vez corriendo para abajo. Pero ahí había un límite hasta donde yo podía llegar. Ahí había un límite hasta donde yo podía pasar. Yo no podía pasar al abismo. Yo no podía entrar al humo que salía. Había un límite, de ahí mis pies no se movían, no pasaban de ahí. Y cuando yo vi que era mi padre el que venía, yo le clamé al Señor. Yo le grité con más desesperación que la primera vez cuando yo vi a su esposa caer. Yo grité y le dije: Señor, Él es mi padre. Señor, Él no, porque Él es mi papá. Señor, Él no, porque Él es cristiano. Señor, no, porque Él es de mi iglesia. Y yo le decía: Señor, no, porque Él es mi papá y yo soy tu pastora, Señor. Y yo le gritaba al Señor y le suplicaba y le rogaba que no lo metiera a ese lugar, que tuviera piedad y misericordia de él. Y la voz salió otra vez de ahí y me dijo: él era casado en la tierra y él dejó a su esposa. Él dejó a su esposa, la divorció y se casó con otra mujer, cometiendo adulterio toda su vida. Y escrito está: lo que Dios unió no lo separará el hombre. Y entonces se fue de pasada de una vez. Mi papá aún vive, pero vive con Magali Gutiérrez, la otra mujer con la que se casó. Mi madre aún vive. Entonces, estando ahí, yo con más desesperación quería salir del lugar, quería correr de aquel lugar, quería salir corriendo de ese lugar. Muy desesperada quería salir de ahí. Y comencé para arriba a caminar, caminando para arriba. Y miré en la tierra una viejecita morir. Y razabasti, basti, basta, basta, ramasi. Yo miré a esta viejecita que iba caminando como con un bordón. Y de repente ella cayó muerta sobre la tierra. Y yo la estaba mirando desde allá abajo. Y entonces, cuando yo estaba ahí en ese lugar y miré a aquella viejecita morir, yo comencé a correr otra vez para abajo y dije: ¿quién es esta mujer que murió? Yo no la reconocí porque ella estaba muy viejita, yo no la conocía. Y entonces cuando ella cayó muerta en el piso, de su cuerpo de ella se levantó otra mujer, la misma mujer, pero el cuerpo cayó. Y aquel cuerpo que se levantó era idéntico al que se había caído, con la diferencia que el cuerpo que se levantó se rejuveneció. Cuando salió se rejuveneció, era ya como una mujer de 45, 49 años, mucho más joven. Y cuando yo vi que se rejuveneció, entonces la conocí y yo vi que era mi madre que había muerto en la tierra, pero yo no estaba en la tierra. Entonces ella fue como aventada de la tierra y comenzó a caer, comenzó a bajar y a bajar, iba cayendo. Yo comencé a clamar más fuerte, yo quería correr hacia abajo y detenerla,
pero yo bajé y llegué hasta donde yo podía llegar, porque mis pies más allá de eso no se movían. Entonces yo iba corriendo, y cuando llegué a aquel lugar donde yo sabía que ella se iba a parar, donde los demonios se burlaban prácticamente, ahí en ese lugar yo me fui y me paré ahí. Y ahí esperé cuando ella iba volando, cuando ella iba bajando como aventada, no volando porque para volar se necesitan alas, pero ella iba como cayendo. Haga de cuenta que lo agarran y lo avientan y alguien va cayendo. Entonces yo la vi a ella que iba cayendo así. Y yo comencé a clamarle al Señor y comencé a gritarle a Jesús, y yo le decía: Jesús, Jesús, ella es mi madre. Jesús, ten piedad de ella. Jesucristo, ten piedad de ella. Ella es mi madre. Yo le decía: ella es cristiana allá donde ella vive, pero ella te ama. Yo le decía: Señor, ella no, ella es mi madre, ten piedad y ten misericordia de ella, le decía yo al Señor. Pero el Señor no me contestaba. Y cuando llegó y se paró en ese lugar, y yo seguía clamando, seguía pidiendo, seguía suplicando, entonces la voz volvió a salir, y la voz me volvió a decir: ella era casada en la tierra, y ella se divorció, haciendo lo mismo que su esposo. Se casó con otro hombre, viviendo con él en adulterio toda su vida. Este es el lugar que le pertenece a ella, porque escrito está: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y yo la vi que ella iba pasando. El Señor, yo sabía que el Señor me estaba recitando la Biblia. Yo sabía que el Señor estaba hablando de Mateo, de los evangelios. Yo la vi a ella, que ella iba pasando, y ella sí me reconoció. Ella sí dijo: tengan piedad y clemencia de mí. Tengan piedad de mí, tengan clemencia. Y decían: denme la oportunidad de despedirme de mi hija. Yo solo quiero despedirme de ella, decía ella. Yo solo quiero darle un beso a mi hija antes de irme. Pero yo miraba que ella no recordaba a nadie, que ella solo me recordaba a mí. Mi madre tiene 7 hijos, pero ella no los recordaba. Ella nomás me recordaba a mí, porque ella sabía que yo le había predicado la palabra. Ella sabía que yo le había insistido con la palabra. Y ella decía: solo deben permiso, solo permítanme despedirme de ella y darle un beso, decía. Y se agarraba de las paredes como gato. Ella quería subir por las paredes agarrándose como gato para arriba. Pero nadie que cae en ese lugar puede salir. Por eso están los demonios cuidando. Ahí a la par había como una puerta donde los demonios entraban y salían. Por ese hoyo solamente entraban los que morían en la tierra en pecado. Pero a un lado había una puerta. Al abrir la puerta, y adentro solamente había fuego para adentro. Pero los demonios, por ahí era su entrada y su salida. Ellos por ahí iban. Ellos por ahí entraban y se daban órdenes los unos con los otros. Se relevaban los unos con los otros. Cuando yo la miré a ella caer en ese lugar, yo caminé hacia un lugar que estaba ahí, y ella me miraba y decía: solo quiero darle un beso, solo quiero despedirme de ella. Y a ella no se le fue posible salir de ese lugar. Ella no pudo salir, y yo le rogué al Señor en ese momento y le dije: Señor, yo no soporto esto, yo quiero salir de aquí. Y yo ya no caminé más. Yo solamente estaba debilitada y sin fuerzas, y estaba atemorizada. Tenía un miedo enorme, atemorizada enormemente, porque yo no miraba a Jesús, Él no me contestaba. Yo no miraba ayuda, yo no miraba nada en ese lugar. Ya no podía caminar yo hacia arriba, porque yo ya estaba débil.
Y yo le dije al Señor, solo sácame de aquí, Señor, yo quiero salir de aquí. Y el Señor me tomó, como que tomó mi alma y la volvió a poner en mi cuerpo. Y yo abrí los ojos. Estaba asustada y temblando y le dije, Señor, ¿qué tú quieres de mí? Y Él me dijo, ve, hija mía, ve. Ve y dile a tu madre lo que yo te mostré ahora. Ve y dile a ella lo que has visto. Llévale este mensaje a ella. Y me dijo, luego se lo das a la iglesia. Y luego preparas este mensaje y lo llevas a otras iglesias donde te permitan entrar.